Buenas noches a todos, es un gusto estar de vuelta con ustedes. Hoy vamos a vamos a presentar la clase que se denomina La marca de lo infantil en la repetición, dentro o en el marco, quiero decir, del curso central que se denomina ¿Por qué analizarse? La intimidad de la práctica analítica. Como siempre, yo voy a hacer una introducción que tiene que ver con lo infantil y el análisis, y luego vamos a escuchar a nuestros profesores invitados. Freud decía que la escena infantil no puede imponer su renovación, solo puede regresar como sueño. Eso Freud lo decía, ustedes lo saben muy bien, en Interpretación de los sueños. Nosotros, lectores de Freud, podemos agregar que lo infantil también regresa en el síntoma, en la transferencia, en las fantasías. Este es el modo en que lo infantil se manifiesta, pero el analizando no lo sabe. Por eso necesita de un narrador, como decía Canestri, tomando a Benjamin, de un psicoanalista en la situación transferencial que lo ponga en palabras a fin de poder hablar en lugar de ser hablado. Esta condición de lo infantil nos advierte respecto de lo imposible de recordar, circunstancia que nos introduce en la repetición. El psicoanálisis se vio confrontado desde sus inicios con los fenómenos de la repetición, materializándose en los síntomas, así como en los hechos que irrumpen en el tiempo lineal y cronológico, provocando un hiato, una fisura. Pero también la repetición se ha considerado una pieza fundamental de la estructuración psíquica. Por eso, hoy voy a relatar dos recuerdos de un psicoanalista francés muy querido, que es Octave Manoni. Pero sobre todo, digamos, ¿por qué lo voy a hacer? Porque de alguna manera va a ilustrar aquello que dije anteriormente, pero también porque nos van a servir como disparadores. El primer recuerdo de él que voy a contar alude a un acontecimiento ocurrido en una reunión en la cual él estaba presente, y también era una reunión donde estaban presentes padres e hijos. Y se refiere, a mi modo de entender, al modo en cómo se estructura el psiquismo infantil. El recuerdo de él reza así: un niño de 2 o 3 años se veía inquieto y agitado. La madre le dijo: ¿tenés ganas de hacer pis? Y el niño le preguntó a la madre: ¿cómo lo sabes si yo no lo sé? O también, ¿cómo lo sabes si yo no lo sabía? Se puede pensar. El segundo ejemplo se refiere a un recuerdo, pero ya de Octave Manoni cuando era chico, cuando era pequeño. Relata que sus padres estaban convencidos que ellos le enseñaban a hablar en francés, su idioma natural. Pero para hablar entre ellos empleaban otra lengua que, como no se la enseñaban, ellos creían que él no la comprendía. Sin embargo, escuchándolos, él aprendió esa lengua que no le enseñaron, que reservaban para hablar entre ellos, y por eso él la sentía prohibida. Entonces no la hablaba ni siquiera consigo mismo cuando estaba solo. Algunas veces bromeando, sus padres le dirigían alguna palabra en esa lengua y él comprendía que debía adoptar un aire de estupidez, y entonces ellos se reían. Esta situación, según lo que dice Manoni, que lo olvidó completamente y que ni siquiera la habló en su análisis, donde hubiera sido oportuno hacerlo. Hasta que un día cuenta, luego de varias décadas, dos analistas ingleses fueron a París, un hombre y una mujer, y sus colegas le aconsejaron, o sea, los parisinos le aconsejaron que no hablen en su lengua, que no hablen en inglés, porque podían ocasionar malos entendidos. Como la mujer no sabía hablar en francés,
el señor le traducía lo que se decía, pero entre ellos hablaban en inglés e intercambiaban comentarios que según Manoni eran descorteses. Manoni entonces dice, yo los comprendía y esto en un comienzo me divertía, pero rápidamente me sentí molesto, me sentí adoptar un aire indiferente, ausente, que sin tardanza terminó en la estupidez. Después, el recuerdo de esta situación en la que yo nunca pensaba me volvió confusamente y los interpelé bruscamente en inglés. Bueno, luego de esta introducción, quiero presentar a los profesores que se van a hacer cargo de la clase de hoy, que es la marca de lo infantil en la repetición. Descontando, ¿no?, la vasta trayectoria que el doctor Jorge Canteros y el doctor Alberto Cabral tienen, destacaremos de sus currículums lo siguiente. Son analistas en función didáctica de nuestra institución, obviamente miembros de IPA y de FEPAL. Han contribuido y contribuyen en la formación de muchos analistas. Por eso queremos resaltar que son profesores del instituto y del Centro Blecher. En primer lugar, nos va a hablar Alberto Cabral. Entonces, puedo decir de él que fue director del Instituto Ángel Garma, que es autor de varios libros, entre ellos Cuestiones en psicoanálisis, Lacan y el debate sobre la contratransferencia, el perdón y sus límites. Y también es compilador junto a Bell Feinstein de On Training, Análisis, Debate, que fue publicado por la IPA, ¿sí? Es profesor invitado de la maestría USALAPA y del doctorado de Psicología de la USAL que dirige Moti Ben-Shakar. A Jorge Canteros lo voy a presentar después. De manera que, bueno, adelante Alberto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Mónica, un gusto estar con vos y con Jorge. Y bueno, un agradecimiento por la invitación a compartir con todos los que nos acompañan este tema que es muy interesante. Yo voy a empezar con algunas ideas en relación a cómo entender la referencia a lo infantil en psicoanálisis. Porque es claro que es una cuestión controversial en la teoría y en la práctica analítica. ¿Cómo entender la referencia a lo infantil en nuestra disciplina? Es claro que hay una importancia fuerte otorgada por nuestra disciplina al campo de lo infantil. Y podríamos pensar que es una importancia que en parte es solidaria con un espíritu de la época en la que Freud elaboró y dio los primeros pasos en el psicoanálisis. Un clima de época que estuvo, por supuesto, muy marcado por todas las novedades que aportó el romanticismo, sobre todo el romanticismo inglés, y Lacan tiene bastante estudiado y bastante marcado, digamos así, en qué medida eso, bueno, contribuyó a armar el escenario que hizo posible el surgimiento del psicoanálisis. En ese sentido, Lacan en un par de lugares, de los seminarios, evoca una frase muy linda de Wordsworth, del poeta romántico inglés, que seguramente la han de conocer, y que tiene que ver con formular que el niño es el padre del hombre. Es una linda referencia y me parece que forma parte de lo que podríamos pensar como el espíritu de lo que habitualmente entendemos en el campo del psicoanálisis. ¿Hasta qué punto la teorización psicoanalítica y la misma práctica es tributaria de lo que intenta apresar esta formulación de Wordsworth? Bueno, lo podemos
tener en claro a punto de partida del lugar que le otorgamos al Edipo en la conceptualización teórica y en nuestra misma práctica cotidiana. Y ahí se abre una pregunta que es importante, ¿no? Porque podríamos decir que traducimos esta formulación de Wordsworth, del niño como padre del hombre, muy fácilmente alrededor del lugar de piedra angular que le otorgamos al Edipo en la estructuración de la subjetividad. Eh, pero bueno, hay aquí una pregunta, ¿no? Que me parece que, bueno, que yo tengo interés en poder ir desgranando en la conversación y que después seguramente vamos a intercambiar con Jorge. Y que la podríamos formular en términos de, bueno, pero todo lo infantil es edípico. En otros términos, el Edipo cubre el todo del campo que reconocemos como lo infantil. Yo la dejaría abierta por el momento y me gustaría que poder ir aportando algunos elementos en términos de respuesta. Y voy a comenzar un poco el desarrollo evocando una carta que en 1935 Freud le dirige a una interlocutora que no conoce, que es la madre de un paciente que vive, no de un paciente, es una madre que le escribe a Freud desde Estados Unidos, preocupada por características que percibe en el hijo. A Freud le queda claro que aun cuando esta interlocutora no menciona la palabra homosexual, sin embargo las preocupaciones de la madre giran en torno a la orientación, hoy diríamos gay, del hijo. Y les transcribo una parte de la respuesta de Freud, que muy cortésmente le dice: deduzco de su carta que su hijo es homosexual. Me impresionó mucho el hecho de que no mencionara este término en la información que me brinda sobre él. ¿Puedo preguntarle por qué? Y entonces Freud dice: la homosexualidad ciertamente no es una ventaja, ni es algo de lo que avergonzarse, no es un vicio, no es una degradación, no puede calificarse como una enfermedad. Lo consideramos, en cambio, una variación de la función sexual producida por una detención en el desarrollo sexual. Producida por una detención en el desarrollo sexual. Me parece muy rica, es un fragmento de la carta, me parece muy rica para plantearnos algunas cosas y empezar a desgranar la temática. Pero me parece además muy rica en términos de actualidad. Es claro que Freud hace un esfuerzo muy grande por lo que hoy ubicaríamos como despatologizar la homosexualidad. Lo dice claramente, no es una enfermedad, mucho menos es un vicio. Hay un esfuerzo grande por despatologizar la orientación sexual gay, pero la ubica como una detención en el desarrollo. Y esta noción de que hay un desarrollo que, si se consuma adecuadamente, debería dar por resultado la posición heterosexual, le pone un poco de comillas al esfuerzo de despatologización fuerte que por otro lado Freud intenta en la carta, ¿no? Porque es como si pretendiera echar por la puerta a la patologización de la homosexualidad, pero esta patologización se reintroduce por la ventana de ubicarla como un desarrollo detenido. Como un desarrollo detenido, y me parece que esto vale la pena que nos detengamos un poco y más allá de la problemática estrictamente ligada a cómo pensar la homosexualidad, porque es claro que esta última parte de la carta haría las delicias de la crítica virulenta de una Judith Butler o de un Paul Preciado, que verían rubricada su crítica y su cuestionamiento
a lo que ellas ubican como, con fundamento, lo vemos acá en la carta, como una tendencia a una patologización de orientaciones sexuales disidentes. Pero bueno, eso lo podemos retomar después. Lo que sí me interesa es ubicar este movimiento teórico con tanta traducción en la clínica, por la cual articulada con una noción de evolución, puede llevar a concebir el psicoanálisis como una suerte de psicología evolutiva y a la vez ubicar a la psicopatología en términos de un ideal de normalidad no alcanzado adecuadamente por una interferencia en el desarrollo. Por una interferencia, y que esto es claro que lleva a ubicar a lo infantil como una suerte de punto cero del desarrollo, como una suerte de punto cero del desarrollo a partir del cual o sea, el desarrollo seguiría un curso previsible y universal, con un punto de llegada claro que tendría que ver con lo que podemos, y tiene un lugar también en muchas conceptualizaciones psicoanalíticas, ubicar como un sujeto adulto normal. Bueno, un psicoanalista argentino, José Blecher, justamente hizo una crítica fuerte a esta forma de conceptualizar la psicopatología. Él se refirió en una forma muy aguda y cuestionó una aproximación a la clínica muy afectada por lo que él llamaba un normomorfismo. Esto es, por un patrón de normalidad, sobre todo por un patrón de normalidad concebido a la vez como el punto superior de un desarrollo evolutivo, que llevaba inevitablemente, como en la carta de Freud en relación a la homosexualidad, a ubicar los distintos cuadros clínicos en términos de carencias o de tensiones en relación a un supuesto patrón de normalidad. En ese punto, Blecher irónicamente hablaba de un yo adulto convencional, con sentido de la realidad, y ubicaba claramente que ese supuesto, ese yo adulto convencional, que se erigía en patrón de medida de los distintos cuadros patológicos, no era otra cosa que una construcción cultural, que seguramente variaba históricamente en función de épocas, modas, espíritus diferentes de la época, para retomar lo que decía anteriormente. Bueno, este es un punto. Otro punto que me parece que tiene mucho que ver con el prestigio, con el peso que tiene la referencia a lo infantil entre nosotros, entre los analistas, está muy ligado a lo que yo en algún lugar llamé ilusión geneticista, que es ponerle un nombre a una suerte de reflejo que tenemos los analistas, pero no solo los analistas, y que está muy ligado a la idea de que cuanto más arcaico es el elemento con el que nos confrontamos, seguramente tanto más estructurante va a resultar en términos de ordenamiento del psiquismo. Y esta equiparación de lo más arcaico con lo más estructurante es también una marca que ha dejado mucho peso en algunas conceptualizaciones de la teoría analítica y en algunas orientaciones de su práctica. Quizá podríamos pensar que un punto extremo lo encontramos en todas las elaboraciones de Rank en relación al trauma del nacimiento. Y todos los intentos de Rank, Freud los critica fuertemente en Análisis Terminable e Interminable, orientados a apresurar la cura analítica, dejando de lado otras exploraciones y centrándose, decía él, en el trauma del nacimiento y sus derivaciones, para poder tener acceso a lo que él consideraba que era el núcleo patógeno genuino en el sujeto. Bueno, ustedes lo han de recordar, en las primeras páginas de Análisis Terminable e Interminable, Freud se refiere a esta concepción de Rank
y la cuestiona apelando a una humorada irónica, hace una broma. En ese momento Freud dice que a él le parece que, con todo el respeto que le merecen las elaboraciones de Rank, sería algo equiparable a el intento de abreviar la cura analítica por la vía de centrarse directamente en el trauma del nacimiento, sería algo análogo a si los bomberos intentaran apagar un incendio ocupándose exclusivamente de la vela que le dio origen. Es interesante, es un chiste de Freud, pero ahí Freud hace una distinción entre lo que podemos pensar como lo que es el origen y lo que es el fundamento. No es lo mismo origen y fundamento, le estaría diciendo Freud a Rank, pero lo dice a través de una broma. Y decirlo a través de una broma es un buen recurso retórico, aligera la lectura de esos tramos de análisis terminable e interminable, pero también es un indicador de que Freud carece de los recursos teóricos y conceptuales como para poder discriminar el porqué de su crítica, el porqué de su distancia teórica y clínica con las formulaciones de Rank. Y es por eso que el mismo Freud queda expuesto al resurgimiento en sus desarrollos conceptuales, la misma confusión entre origen y fundamento que le critica y que le cuestiona a Rank. Y esto aparece en distintos momentos de la obra de Freud, con asiduidad también. Bueno, lo hemos visto en esta carta, ¿no es cierto? Pero a Lacan le corresponde el mérito de haber aislado una formulación muy presente, insistente en muchos escritos de Freud, que en alemán es Zeitgeist Entwicklung Geschichte. Es una formulación compleja, pero sería historia del desarrollo. ¿Mm? Bueno, y Lacan en estos momentos comenta un poco risueñamente que a un griego lo hubiera sorprendido tremendamente esta idea de historia del desarrollo, porque ellos tenían claramente la idea de que la historia era, bueno, un cuerpo de conocimiento que se había obtenido a través de una investigación. Bastante después, y el cristianismo tiene mucho que ver con esto, aparece la idea de desarrollo y aparece la idea de un conocimiento obtenido mediante investigación, pero sobre todo sometido a una grilla cronológica, que es lo que tiene que ver con la noción de desarrollo propiamente, con la noción de evolución, y, y qué es lo que de alguna manera está presente en la insistencia de Freud de identificar en algunos momentos. Si ustedes tienen tiempo y ganas, van a ver que, por ejemplo, en el capítulo 3 del caso Schreber, el término historia del desarrollo aparece 4 o 5 veces en el esfuerzo de Freud por tratar de conceptualizar en ese caso la estructura paranoica de nuestro amigo Schreber. Eh, y acá vale la pena, porque es claro que Lacan fue muy crítico de estas concepciones evolucionistas. En la historia del psicoanálisis es claro que los desarrollos de Abraham, con su seriación en fases, con las edades cronológicas que le corresponderían a cada fase, fase oral, fase anal, fase fálica, etcétera, que después fueron retomados por Melanie Klein, pero que dejaron una marca fuerte en las conceptualizaciones freudianas de nuestra disciplina, fueron muy cuestionadas. Lo hemos visto por Leger previamente, pero Lacan dirigió una crítica muy fuerte a esto y se apoyó mucho en los desarrollos de Lévi-Strauss. Hay un trabajo muy lindo de Lévi-Strauss que está en su texto Antropología Estructural, que se llama La ilusión de lo arcaico. Y en ese texto, Lévi-Strauss cuestiona fuertemente una equiparación que aparece en muchos momentos en Freud,
que es la equiparación entre lo que sería la problemática del neurótico, la mentalidad, la subjetividad neurótica, la subjetividad del niño y la subjetividad del primitivo. Mm, Por eso el texto de Lévi-Strauss se llama La ilusión de lo arcaico. Es lo que trata de desmontar y de cuestionar es esta equiparación de lo infantil con lo neurótico, lo enfermo y con lo que sería pensamiento primitivo. Y bueno, Lévi-Strauss desarrolla una serie de conceptualizaciones que son muy ricas al respecto. Lo que dice es que, se lo sintetizo fuertemente, pero uno de los argumentos fuertes que él despliega es el hecho de que el pensamiento infantil contiene en sí mismo una multiplicidad proteica que encierra las posibilidades de desarrollo de los distintos patrones en torno a los cuales se van a estructurar las distintas formaciones culturales. Y por esa condición proteiforme, el pensamiento infantil aparece claramente como una suerte de mínimo común denominador en torno al cual se podrían establecer comparaciones entre distintas culturas, diferenciadas entre sí, pero que podrían entrar en conversación y en equiparación a punto de partida de lo que insiste en ellas de pensamiento infantil. En ese sentido, Lévi-Strauss evoca un comentario de Platón en el Timeo, en uno de sus diálogos, donde pone en boca de un interlocutor, de un sacerdote egipcio, la idea de que, bueno, en definitiva los griegos sí, son simpáticos, pero son muy infantiles. Y es un lugar común en la apreciación crítica de una cultura ajena endilgarle la condición de infantil. Bueno, Lévi-Strauss remata su estudio crítico de esta problemática diciendo que, además de todo, por primitiva que sea la cultura que se estudie, en toda cultura, por primitiva que sea, hay niños, hay adultos y hay neuróticos. O sea que no existe ninguna cultura que, por arcaica y por atrasada que sea, realizara una equiparación entre niño neurótico y arcaico. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que me parece que son interesantes tener en cuenta para pulir nuestra referencia a lo infantil en la disciplina. Eh, y me parece que otra cuestión, vos decime cómo estamos con el tiempo, Mónica, pero estoy bien, ¿no? Perfecto, estamos muy bien. Adelante, sí, sí. Bárbaro. Entonces sigo tranqui. Eh, Hay una cuestión que está muy ligada a esto y al lugar que le otorgamos a lo infantil, a la referencia a lo infantil, y es lo que podríamos pensar como un prejuicio historicista, eh, que se expresa en la convicción de que el antes, el pasado, nos brindaría la posibilidad y las llaves para entender el futuro, para comprender el presente y el futuro. Un historiador inglés, que para muchos es el historiador del siglo XX, que es Eric Hobsbawm, tiene un texto muy lindo al respecto, donde, siendo historiador, cuestiona justamente esta concepción, y él lo que dice es que esta noción, que es una noción convencional y muy arraigada en todos nosotros, pero particularmente arraigada entre los analistas, podríamos pensar por el privilegio que tendemos a otorgarle a lo infantil
como llave de acceso a lo que sería la problemática del adulto, como llave excluyente de acceso a lo que sería la problemática del adulto, él lo que dice es que es una concepción de la cultura y de la historia que elimina la noción de novedad, que si siempre el pasado contuviera las llaves y las claves para entender el presente, estaríamos despojados de la posibilidad de otorgarle un lugar a la novedad en el curso cultural, en el curso de la historia, en el curso político. Y me parece que este es un aspecto importante para retener, porque indudablemente tiene mucho que ver con el segundo ítem presente en el título, en la convocatoria de la charla Mm, de hoy, que tiene que ver con la idea de la repetición. Porque aquí también hay toda una cuestión en términos de cómo entendemos la repetición. Si como una reviviscencia de lo que ya fue, de lo idéntico, o si la repetición puede contener la referencia a una dimensión de novedad. De nuevo, por paradójico que pueda resultar desde una comprensión convencional de la noción de repetición. Antes, simplemente mencionar, ¿no? Esta idea de el antes explicando el después eso. tiene que ver con una temporalidad convencional, pero también justamente con una temporalidad a contramano de la concepción de tiempo que decanta para Freud ya desde sus primeras observaciones clínicas. Todo el concepto de Nachträglich, de a posteriori, que es una novedad Eso. en la elaboración freudiana de todo lo relacionado con la subjetividad y el tiempo, justamente encierra la paradoja de que desde la perspectiva de la posteriori es el después, es el futuro el que rubrica la condición de causa del pasado, un evento del pasado que no tuvo estatuto causal en el momento cronológico en que se produjo, lo adquiere a posteriori por el peso de una segunda escena con la que entra en asociación. No me voy a extender mucho en esto porque se me ocurre que lo han de haber trabajado ya en encuentros anteriores, pero lo podemos retomar, por supuesto, cuando intercambiemos con Jorge o con preguntas que quieran formular. Pero Ujú. bueno, me gustaría en el tiempito que me queda hacer algunas breves referencias a la cuestión de la repetición, a cómo la concebimos, porque también es tributaria de cómo concebimos lo infantil en alguna medida. Y acá yo diría que se abren como dos perspectivas que en relación a cómo considerar lo infantil, que me parece que son marcas que discriminan mm, distintas aproximaciones posibles a la noción de repetición. Me Ajá. parece que una perspectiva tendría que ver con concebir lo infantil como un territorio excluyente del encuentro con lo traumático. Y subrayo lo de excluyente, porque la otra perspectiva tendría que ver con concebir lo infantil, el territorio de lo infantil, como un territorio privilegiado, pero no excluyente, del encuentro con lo traumático, entendiendo lo traumático en la más pura tradición freudiana, como un exceso imposible de elaborar por el aparato. Bueno, y en este sentido es claro, ¿no? Que el territorio de lo infantil, de la infancia, está atravesado desde el vamos por encuentros traumáticos con el adulto. Encuentros traumáticos con el adulto cuidador, que en sus cuidados amorosos vehiculiza e implanta sexualidad. Y digo vehiculiza e implanta sexualidad por dos vías. Una, por la vía de todos los efectos ligados a los deseos del adulto, conscientes e inconscientes, que se concentran en el cuerpo de ese niño que se cuida.
pero también por los goces del adulto, nuevamente, conscientes e inconscientes, que inevitablemente dejan su marca particular en el tipo particular de aproximaciones corporales que encuadran los cuidados que le brinda al niño. En ese sentido, es que cobra mucho valor esta formulación de Lacan con acento hegeliano, por la toma en realidad de Hegel. Lo que toma de Hegel Lacan es el deseo viene del otro. Ustedes se han de haber cansado de escucharlo tipo slogan, pero bueno, no nos vamos a detener tanto en eso, pero sí en las distintas derivaciones que Lacan hace de eso. Nos dice el deseo viene del otro, el inconsciente viene del otro, la demanda viene del otro y también la sexualidad viene del otro. Muy sintéticamente, es una formulación que le permite a Lacan romper con todo el anclaje biologista que podía hacer pensar en un deseo, en un inconsciente, en una sexualidad que pudiera surgir como una suerte de floración espontánea en un organismo originariamente infantil. El esfuerzo de Lacan con este recurso a Hegel es subrayar la determinación cultural, si queremos decirlo con otra referencia teórica, de todo lo que tiene que ver con estas dimensiones estrictamente humanas, el deseo, el inconsciente, la demanda, también la sexualidad. Esto, por supuesto, que lo reencontramos en otros psicoanalistas. Piero Lanier nos habla de la violencia primaria, de la violencia estructurante, y es claro que tiene que ver con recoger este aliento lacaniano de la sexualidad viniendo del otro. Lo mismo la noción de Laplanche, tan rica. Claro. Recuerdan que Laplanche generaliza la teoría de la seducción de Freud y lo hace en las vías de esta orientación de Lacan. La sexualidad, hay una seducción generalizada del adulto sobre el niño si pensamos en esto que mencionábamos previamente respecto de esta sexualidad vía deseos, vía voces del adulto siendo implantada en el cuerpito del niño. Esta es una vía, pero es claro que el encuentro traumático inevitable del niño con el adulto se da también por el lado de lo que más epocalmente, como Un minuto tenemos, dale. un minuto, pensé que tenía un poquito Sí. más. Lo digo rápidamente entonces, por el lado de lo que epocalmente ubicamos como toda la referencia a los estereotipos de género. Mm, Eh, que los analistas lo tenemos trabajado desde antes, por la vía del peso performativo de los rasgos del ideal del yo en la constitución del sujeto. Pero podemos hablar perfectamente de estereotipos de género porque los estereotipos se refieren a la dimensión performativa que tiene el mensaje del adulto desde el vamos en términos de sos nena o sos varón, y que es un mensaje paradójico y traumático también por el lado de que supone un encuadramiento férreo de todo lo que de polimorfo generó la implantación de la sexualidad desde el adulto en torno a esta distinción binaria, en última instancia significante, hombre-mujer, nena-varón, que genera un efecto tipo bonsai, podríamos decir, en el sentido de encuadrar y acerrojar todo lo que de diverso se desplegó en la inseminación de sexualidad que introduce el adulto alrededor del estereotipo hombre o el estereotipo mujer, que determina una, un forzamiento traumático que hace, y me parece que es muy importante recuperar esto, que quien se constituye como hombre y quien se constituye como mujer, siempre lo hará con un resto. Siempre se será hombre con un resto no incorporado, mujer con un resto no incorporado, y ese resto alude
a todo lo que de la sexualidad polimorfa infantil quedó necesariamente excluido en esa operación de bonsai que supone la adjudicación de un estereotipo de género. Y me parece esto muy importante para ubicarlo porque, de nuevo, acá podemos volver sobre la carta de Freud. Eh, es claro que una cosa es concebir una orientación sexual como la homosexualidad, como una detención en el desarrollo. Una cosa es concebirla como un accidente, como una modalidad particular de estructuración del Edipo, y otra cosa, y acá termino, es concebirla en términos de un efecto de esta implantación de la sexualidad del adulto a la hora de modelar condiciones de goce, posiciones de goce, lo que Freud llamaba Liebesbedingungen, que serían las que marcarían el paso en la orientación sexual del sujeto adulto. Bueno, es Bueno, una aproximación a pensar las problemáticas de las orientaciones sexuales desde una perspectiva no determinada por el Edipo. Bueno, paro por acá y bueno, después seguramente vamos a tener la oportunidad de retomar. bueno, muchas gracias, Alberto. Ahora vamos a presentar al doctor Jorge Canteros, que fue coordinador del Centro Blecher y secretario científico de la APA. En la actualidad coordina el grupo de investigación Pie de Página y Encuentro con el Pensamiento Contemporáneo. Es profesor titular de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad, de Filosofía y Letras, y es profesor de la carrera de especialización en Clínica de Niños y Adolescentes de la Facultad de Psicología de la UBA. También es autor de varias publicaciones. Adelante, Jorge, te escuchamos. Bueno, bueno, lindo estar acá. Gracias, Mónica, por dar este espacio para poder conversar con la gente que está cursando. Lindo estar con Alberto para poder dialogar también con él. Y muy buena en la elección del tema. Y yo quisiera también reconocer en Mónica una persona que se preocupa mucho por la transmisión. Y la verdad que, como Mónica dijo, yo fui coordinador del centro de estudios, que ahora justamente se le ha puesto el nombre de Blecher muy merecidamente. Blecher fue profesor mío en la facultad, lo conocía muy bien, y la verdad que es un gran transmisor del psicoanálisis. Y en ese sentido me parece que Mónica toma la estela, ¿no? Toma la llama, como la caracteriza, para poder siguiendo hacer una transmisión del psicoanálisis seria, abierta, dialogada, y me parece que eso es muy bueno para los escuchas, ¿no? Para los que se forman, y no solamente para los que se forman, porque seguramente muchos de los que están escuchándonos, aunque no podamos verlos, seguramente tienen mucha formación y tienen sus posiciones tomadas, pero siempre los espacios de intercambio, digamos, de transmisión permiten, ¿no? Las discusiones, el ver, digamos, qué opinamos, escuchar a otros, y me parece que eso es rico, así que siempre vale la pena mantener este eje en APA, creo que es muy valioso, y creo que tiene que ser amplio en el más sentido de la palabra del psicoanálisis, ¿no? Porque en última instancia, todos en esta época, y gracias a los iniciadores del psicoanálisis y a los continuadores, la verdad que vive en nosotros. Yo diría, no solamente nos forma, vive en nosotros el psicoanálisis y nosotros lo seguimos sosteniendo hoy día en lo cotidiano. Y yo no sé si eso es producto de ese grupo acá en Argentina, digo, ¿no? De ese grupo fundante como fue Blecher y, bueno, y otros de los pioneros. Evidentemente Blecher no es de los primeros, pero sí en el ámbito universitario es el primero que ha logrado en la UBA un lugar, digamos, ¿no? Formal, y es el psicoanalista más reconocido en UBA, así de los argentinos me refiero, ¿no? Entonces creo que sostener esto es muy importante para APA y es muy importante también para lo que yo creo que es que el psicoanálisis siga vivo.
Y en ese sentido me da la impresión que el tema que trajo Mónica apunta justamente a mantener un psicoanálisis vivo. Porque la pregunta para mí me parece que, como decía Alberto, es muy actual y al mismo tiempo tiene sus ribetes para ser pensada, ¿no? Entonces, quisiera un poco seguir ese camino, ¿no? Y plantear justamente que a mí me parece que plantear esta cuestión de la clínica, como, y justamente para plantearlo en un espacio como este, que la clínica sea un tema de intercambio, ¿cierto? Un tema que yo diría, no es solo de psicoanalistas, ¿no es cierto? Porque también los pacientes tienen que ver con la clínica, ¿no? Y hoy día todos hemos pasado y hemos tomado los usos del psicoanálisis, los beneficios, los debates, los efectos. Somos efectos del psicoanálisis, aparte de otras cosas. Entonces yo creo que está bueno reflexionar sobre eso y que Mónica nos traiga a este espacio, la clínica como uno de los elementos, me parece que por qué analizarse. Y yo creo que es por qué analizarse, por qué seguir analizándose, por qué ser psicoanalista y al mismo tiempo qué nos dice a la sociedad el psicoanálisis. No es a la sociedad que le habla el psicoanálisis, a la transmisión. Y yo creo que en ese sentido me parece que está bueno para el debate traer lo infantil, ¿no? A mí me parece que es un tema de la época. Es el año de la infancia, ¿no? Ha sido el año pasado y creo que este también. O sea que evidentemente que hoy la infancia nos interroga. Yo quisiera tomar tal vez eso más que nada. La infancia nos interroga. Yo creo que no sé si estamos para responderle. Me parece que estamos para preguntarnos, para escucharlos. Y creo que esa es una buena posición, la del analista. Entonces, en ese aspecto me parece que yo acá tomaría dos puntos, más, encarar un poco más la infancia y cómo Freud la concebía, y por otro lado, o cómo la concebía y cómo la trataba, yo diría más que nada, ¿no? No tanto lo conceptual, sino cómo la trataba. Me parece que ahí hay un punto importante. Y por otro lado, el concepto, y en eso me voy dando cuenta que hay puntos, obviamente, seguramente son los temas que más, las palabras, ¿no? De esta presentación, de este tema, que más nos tocan, que también es el tema de la repetición, ¿no? Entonces yo diría, bueno, está bueno pensar la repetición, inclusive la repetición y el tema de la infancia, ¿no? Y yo creo que ahí pensando clínicamente, ¿no? O más, en el sentido más llano del tema, que a veces nosotros los analistas tienden a ver el tema de la repetición, ¿no? El tema de hablar de la repetición. Yo diría casi esquemáticamente, usted otra vez, ¿no? Usted otra vez. Usted, como digo, no es una sanción, pero se le marca a veces al paciente con usted otra vez, ¿no? Como si usted no me escucha, usted otra vez está haciendo, ¿no? Podemos ser más sutiles. Yo no digo que los analistas digan eso, pero hay algo de la repetición como algo de resistencia al análisis, yo diría, ¿no? Como algo que se resiste. Y yo creo que la repetición es la oportunidad para el análisis, ¿no es cierto? Es lo que necesariamente se trae al análisis. En el sentido de que, y la repetición, me parece a mí, ¿por qué es rica la repetición? Por eso me parece que esta idea, usted otra vez, me parece que es justamente la resistencia del analista, ¿no? Aquello que el paciente trae también con su repetición. Y yo creo que la repetición, más bien, lo que trae es la oportunidad de volver a escucharla. O sea, no podemos no repetir, no podemos no repetir. Estamos, como se dice, obligados, ¿no? A repetir, por muchos motivos. Pero bueno, la constitución subjetiva da cuenta, ¿no es cierto?, de las fijaciones, ¿no es cierto?, de la pulsión, de los goces. Y bueno, me parece que hay repetición. Entonces, ¿cómo encarar la repetición? Y a mí me parece que justamente la manera de encarar la repetición es escuchar las maneras que se presentan, los modos de la repetición, o sea, las diferencias. Porque la repetición en realidad es una manera de empaquetar, porque no entendemos mucho, a un cierto modo de que nos vemos donde están las diferencias. Probablemente porque tampoco el sujeto pueda animarse a las diferencias, ¿no es cierto? Entonces me parece que en ese sentido podemos decir que la repetición
hay que escucharla junto. Una manera en la clínica sería tratar de pescar ahí donde el paciente está mostrando una diferencia que no la había. En cada oportunidad de la repetición, ver qué hay de nuevo ahí. ¿Y en qué hay de nuevo? Porque si no, nosotros consolidamos, ¿no es cierto? Si otra vez, o sea, si nosotros, nuestra escucha analítica, solo puede ver la repetición que hay, que el paciente además la trae, no es que la inventamos nosotros. Pero al mismo tiempo, tal vez está en el detalle donde está la diferencia. Y si lo podemos encontrar, creo que es bueno, porque por ese lado de ese detalle, podemos encontrar algo donde justamente vamos a ver algo que el sujeto, un poco siguiendo el concepto de desarrollo, pero yo no tomaría el concepto de desarrollo desde el punto de vista biológico. Me parece que uno desarrolla una carta, desarrolla un proyecto, no es biológico, así que no lo veo por ese lado. Pero digamos, en este caso, me parece que este desarrollo que podría traer el sujeto, me parece que podría desplegar algo. Y hay mucho trabajado sobre repetición y diferencia. Evidentemente, me parece que nosotros, como analistas, leyendo como Alberto traía otras referencias culturales y filosóficas, más que filosóficas, históricas, ¿no es cierto?, de autores, me parece que también podemos leer los autores que han trabajado diferencia y repetición, y justamente Deleuze, ¿no es cierto?, Derrida. ¿Y por qué es importante para estos autores fundamentalmente el concepto de diferencia? Porque la idea es como que no somos una identidad, no somos una identificación consolidada, somos en realidad un conjunto de diferencias que se van dando, de matices, o sea, en todo caso tenemos que explicarnos dónde vamos a poner el punto de no diferencia, porque cada sujeto, y lo mismo que se muestra en distintas cosas, en los goces, en los discursos, me parece que encontramos justamente no tanto la identidad. Me parece que a partir del concepto de identidad, me parece que estaríamos ya en algo que es difícil de sostener, ¿no? La identidad. Justamente yo creo que en Freud la palabra identidad no aparece. Podrá aparecer identificación, lo cual siempre tiene una relativización. ¿Con qué nos estamos identificando? La identificación a rasgo, ¿no es cierto? Identificaciones parciales. Quiere decir que en esto, y bueno, ¿por qué hablan los autores de eso? Para señalar que no hay una identidad consolidada, que no hay un solo modo de estar o una identificación plena, sino que justamente hay una multiplicidad de identificaciones a rasgo, y que en todo caso tenemos que debatir en función de dónde se consolida. Y creo que, como traía Alberto con estos últimos temas, me parece que se abre justamente cómo, a dónde el sujeto dice, soy tal cosa, ¿no? ¿En qué medida eso es realmente así, ¿no? ¿Qué posibilidades el análisis se abre a esa supuesta repetición? Entonces, me parece que la cuestión que trae Derrida fundamentalmente, con el concepto de différance, ¿no es cierto?, que sería que en realidad no es que las cosas tienen una identidad, sino que se van dando, se van diferenciando, ¿no es cierto? Se van desplegando las diferencias. Entonces alcanza un elemento, y ese elemento, ¿no?, una piedra. No hace falta dos piedras. A partir de una sola piedra puede armarse justamente un movimiento, porque esa piedra no es siempre la misma. No es lo mismo a la mañana que a la tarde que a la noche. No es lo mismo hoy que mañana. No es lo mismo el verano que el invierno. Entonces hay algo de movilidad. Nosotros tenemos que escuchar al paciente escuchando esa movilidad, tanto de él como tal vez la nuestra en el escucha. Entonces me parece que el concepto es fuerte, el de repetición, y es fuerte el concepto que lo acompaña, que es de la diferencia. Porque justamente la búsqueda de esa diferencia está en manos, no está en manos, está en nuestro campo. No digo nuestro campo como dueños de campo, no. Estamos como campo como un partícipe de lo que el paciente trae. Y de alguna manera cómo va constituyendo justamente. Yo creo que este es uno de los rasgos que me parece fundamentales, ¿no? Tratar de ver este cuestionamiento de la identidad. Entonces, en ese sentido, todas las cuestiones sobre la sexuación y demás que traía Alberto, que, bueno, la actualidad nos lleva a eso, no sé cuánto nosotros podemos opinar y saber. Yo creo que hay cosas que se están apareciendo, yo no sé bien.
pero me parece que sí que es un tema de época. Como tema de época siempre hay que ser respetuoso, porque me parece que es de valor y al mismo tiempo nos puede llevar a respuestas como la pandemia. ¿Se acuerdan al principio que todos salieron a decir la pandemia tal cosa, es por otro? Bueno, me parece que guardémonos un poquito, bueno, escuchemos, me parece que hay muchas cosas interesantes, pero me parece que es un tema también que nos cuestiona. Entonces, me parece que este es un punto de sí lo que creo que es fundamental, y en eso acá Mónica justamente planteaba el tema de esta maestría que lo contribuye a formar, ¿no es cierto? Donde soy profesor sobre justamente los estudios interdisciplinarios de la subjetividad. La persona que la dirige, Mónica Carañolín, es una persona justamente que trabaja mucho sobre el tema del movimiento de alguna manera, del entre. El concepto de entre que viene de Nietzsche sería, hay algo que siempre uno está en un entre, ¿no es cierto? Y eso es importante. Entonces no es ni A ni B, hay un entre, pero no justamente hay una identidad que está en el entre, no. Hay un movimiento, ¿no? O sea, tenemos que permitir tener una lectura digamos, aún en los conceptos, ver los movimientos que tiene el concepto. El concepto no se mantiene igual a lo largo de... inclusive si leemos a Blecher vamos a encontrar que el mismo concepto lo dicen, estuvimos viendo en un grupo sobre justamente el valor de Blecher y su contribución a su estar y no estar en APA, era un tema justamente que vimos. ¿Cuánto estaba en APA y cuánto también participaba de otros movimientos? Y ese fue Blecher. Pero como Mónica sostiene, Blecher formó parte de APA, estuvo en APA. Y eso no, justamente no le evitaba el estar también en otros movimientos y en otros conflictos sociales que estaban. Entonces yo creo que ahí es un tema especial. El otro punto me parece con respecto justamente a lo que podríamos decir, ¿qué hacer con esto de la repetición, ¿no es cierto? Aparte de esto, un puntito que quisiera agregar es el punto de alguna manera donde la repetición, el sujeto muchas veces repite por muchos motivos, pero uno es la manera de insistir por no ver que hay algo de lo imposible en lo que insiste. O sea, hay algo que no termina de ver y de reconocer que hay un imposible. Yo creo que el advertir, el tener la posibilidad de ver lo imposible que brega toda la vida, tratar de encontrar cuál es el fondo, ¿no? de eso imposible, que busca, ¿no? Como darse, ¿no? La cabeza contra la pared, como decimos, ¿no? O al otro día me decía el murciélago que no veía, entonces se golpea contra el vidrio cuando no encuentra cómo entrar. Y bueno, me parece que ese golpearse, ese sufrimiento, uno puede decir, qué masoquismo, ¿no? Ese sufrimiento es porque hay algo tal vez del orden de lo imposible que no pueda detener. Y en todo caso, me parece que en esas diferencias que yo digo en la escucha, de cada vez, a lo mejor vamos escuchando nosotros, analistas, versiones, hipótesis que a lo mejor la persona podría tener, donde pesca algo de lo imposible y al mismo tiempo va encontrando una vuelta. Esa vuelta, como decía, hay que darle una vuelta a esto, ¿no es cierto? Hay que dar una vuelta a lo imposible, porque si no me voy a dar la cabeza toda la vida contra la pared, y me parece que esa vuelta implica de alguna manera que ese goce que puede estar, ¿no es cierto?, en la repetición, es lo mismo que ese goce encuentre alguna otra vía de desplazarse, de ir hacia otro lado. Que a veces le podemos llamar torsión de la pulsión, o sea, la pulsión en vez de seguir pumba que pumba, ¿no es cierto?, que en última instancia es como la concibió Freud, porque la pulsión de alguna manera justamente es eso móvil, ¿no es cierto?, que va recorriendo caminos y que es detenida por algo, pero para que siga circulando, y circula, ¿no? De la vida a la muerte va circulando permanentemente. O sea, la pulsión es móvil. Uno podría preguntar, ¿por qué algo se ha detenido? ¿Por qué se ha fijado en todo caso? ¿Y por qué él se busca por ese lado? Y tal vez ahí la infancia, podríamos decir, a lo mejor será un lugar, podríamos decir, donde la pulsión encuentra su anclaje, y el anclaje singular, el anclaje que los padres, por suerte Freud dice, la madre es una gran seductora, o sea que el encaje, el goce al chico está bien, no se le pase la mano como la madre de Leonardo da Vinci, ¿no? Según Freud, en el sentido que la mamá de Leonardo da Vinci, de alguna manera,
hubo una seducción y una falta del padre que lo tornó a él en una posición, llamémosle homosexual, que para retomar un poco el ejemplo de Alberto, bueno, no sé, me parece que siempre es un tema interesante, pero de alguna manera Leonardo da Vinci hizo algo, hizo ese giro con su voce. Digámoslo al término, como lo dice Freud, yo no soy un conocedor, un investigador de la vida de él, de muchos investigadores, pero de alguna manera lo que podemos decir como esta torsión de la pulsión que hizo con ese trauma, porque Freud es muy cuidadoso cuando habla de Leonardo, no solamente de Leonardo, sino muy cuidadoso hasta de la madre, porque a pesar de que dice que la madre, ¿no es cierto?, con sus excesos, el párrafo es extraordinario, así que léalo, por favor, extraordinario, donde dice que justamente por la madre, por estar sola y de alguna manera volcar todos sus deseos corporales en ese hijo, le transmitió un exceso de las necesidades de ella porque estaba sola. O sea, la entiende, pero al mismo tiempo le arrebató, dice, parte de su sexualidad, de su masculinidad. Se la arrebató. Entonces, no, me parece que lo habla justamente de una manera vivencial, no como que ocurrió algo de lo biológico. No, ocurrió algo porque le arrebató algo. Eso quiere decir que hay algo de los goces que se pueden arrebatar, se pueden enfriar, se pueden torcer. Y los padres, evidentemente, como bien decía Alberto, tienen esa incidencia. Algunos más, en el sentido, algunos más patológicos, algunos menos. Y la palabra patológico también es desagradable, ¿no? Usarla. Me lo digo a mí mismo por el usar así. Pero de todas maneras, esto de Freud, que dice esto de la madre, al mismo tiempo dice que él, ¿no? Que justamente que él, que la madre le quitó, hizo algo de él, con su pintura, de generar justamente eso que podríamos llamar, ¿se acuerdan? Un ejemplo que está en el caso de Leonardo es la cola del Milano, que era un supuesto pájaro, ¿no? De la zona donde vivía Leonardo, que como un recuerdo encubridor, creo que es, donde le había golpeado así en la boca con la cola. Evidentemente, esa idea podría ser traducido como algún acto sexual, ¿no es cierto?, ya imaginado o retrospectivamente proyectado en la infancia, de algo posterior, pero de alguna manera me parece que eso que toca la boca, de alguna manera puede ser, no estoy afirmando esto, pero sí estoy tratando de dar una idea general, podría ser un movimiento justamente que Leonardo logra con la sonrisa leonardesca que aparece en distintas de sus pinturas, como una marca personal, digamos, ¿no? Y eso hacer justamente del trauma, que podríamos decir el exceso de la cercanía materna, llevada, digamos, a ese desplazamiento sobre esta especie de lactancia desplazada, ¿no?, de la madre a otra cosa, evidentemente podríamos decir que él hace de eso mismo, o sea, de ese trauma, si lo queremos poner así, o de esa repetición, que podría ser, porque seguramente que hay una repetición en ese goce, además de eso, si lo hubiera, además de eso, genera un espacio donde él con una sonrisa leonardesca aparece en las bocas de muchas de sus pinturas. Donde podría haber algo burlón, seguramente hay algo, pero bueno, me parece que son una respuesta donde algo constituye en esa creatividad algo, ¿no?, yo diría, de lo que también puede ocurrir con esa torsión de la pulsión, de encontrar frente a lo imposible algo donde la persona se recupera, digamos, de ese trauma de la repetición, digamos, o sea, de ese estar mal. Se recupera como cada uno, que cuenta Freud, ¿no es cierto?, puede ser que logre hacer algo con lo imposible, y en eso logra, tengo acá unas citas que en todo caso cuando haya, ¿no?, que a veces lo tomo, que es una cita, ¿no es cierto?, de Borges, o no soy, es compartida por muchos, ¿no es cierto?, de Proust, sobre ese hacer. Un minuto. Un minuto, ahí está. Minuto. Por eso la cita la dejo para después. Pero entonces me parece, y de la infancia, ¿qué quiero decir? Un minuto o dos, dame. Lo de la infancia quiero decir que me parece que es un hallazgo el tema de la infancia.
Yo creo que Freud era un gran admirador de la infancia. Era un gran respetaba. Para él los niños eran mucho más inteligentes que los adultos. La verdad que la admiración de que siempre hablaba, por ejemplo, del caso Hans, ¿no? Habla de la valentía, ¿no? De lo pícaro que era, lo admiraba Hans. Y esto lo recalca mucho Lacan, ¿no? De justamente este carácter de Freud. Entonces me parece que eso, de rescatar, digamos, al chico como valiente, al chico como osado, y que creo que tiene que ver justamente que eso Freud respetaba de él, que los chicos a veces, si de alguna manera están en un ambiente más o menos saludable, tienden a negarse a la represión del padre, tienden a rebelarse primero. Primero no lo hace. Y que Freud veía mucho ahí esa valentía, ese enfrentarse, para luego, justamente, y Freud en eso acepta esta reacción como normal, ¿no? Ese negarse a una rápida alienación, digamos, para rebelarse a eso, justamente no probar enseguida lo que dice el padre, pero al mismo tiempo luego sí lo acepta. O sea, hay que darle ese tiempo. Ajá. Y esa resistencia del niño, justamente para él, es un valor para el adulto. Entonces, o sea, el haber sido respetado en esa posible rebelión como niño, me parece que lo lleva a que pueda ser después un poco más atrevido como adulto, que era una cosa que a Freud le gustaba y que a él le costó mucho lograrlo. Hay que recordarse de los esfuerzos para llegar a Roma de Freud y para superar aquello que para Freud había sido su propio trauma. Y lo que tiene de bueno Freud, me parece, y que no todos lo tienen, es que Freud reconocía, él era el caso, él era su caso. Ujú. ¿Me pueden decir que analista se toma él mismo como caso para desarrollar su teoría? Y se cuenta él y sus cosas personales. Nos ha Ujú. enseñado como creo que tiene que ser un poco el análisis. Tratar de transmitir eso. Si terminó el minuto, después le Sí, digo ya está, otra terminó cosa. Sí. y nos pasa. No, bueno, a ver, la verdad, bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante las exposiciones, pero me parece que hay cosas que podríamos charlar en relación a las mismas. Yo estaba pensando cuando lo escuchaba Alberto, eh, retomando no la carta, no la carta de, no que esta mamá le dirige a Freud, ¿no? Y que Freud le responde una detención en el desarrollo. Yo pensaba, la verdad, esa es una teoría como, yo diría, medio pre-psicoanalítica, porque en realidad, ¿no? Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia habló de cómo las mociones edípicas se estrellan contra el complejo de castración. Hoy de esto poco hablamos, o quizá Jorge lo trajo con un poco con el tema de Leonardo, ¿no? Entonces yo me preguntaba, claro, Freud no le puede decir esto a la mamá. ¿Cómo le va a decir, mira, las tendencias edípicas, las emociones edípicas se van a estrellar contra el complejo de castración y va a haber una formación síntoma? No lo hubiera podido decir. Eh, por otro lado, yo pensaba, bueno, es cierto que, por otro lado, Alberto también comentó, es una pregunta muy interesante, que es si todo lo infantil es lo edípico, ¿no? Y que quedó ahí dando vueltas. Creo que luego lo retomó, ahora te doy la palabra, Jorge, luego lo retoma en relación a los post-freudianos y post-lacanianos como es la planche, ¿no? Que ahí la planche dice, el psicoanálisis tiene que hacer un movimiento fundamental y volver a, al- a la, a la relación bebé-madre, ¿no? En donde, digamos, él lo denomina la situación originaria, que es la confrontación del recién nacido con el mundo adulto, en donde él explicó muy bien cómo la sexualidad es implantada, ¿no? Ahora, ahí es algo muy importante en relación a lo infantil, que creo que podríamos, y otra pregunta para hacerles, porque por ahora no hay preguntas en los chats, es la diferencia, si ustedes no consideran que hay una diferencia entre lo infantil y la infancia, porque justamente en ese momento, ¿no? Donde muy bien trajo Alberto, donde la planche, ¿no? Conceptualiza el significante enigmático, él dice de que
o sea, la madre o la pareja parental tiene un poder sexual y simbólico, hay una relación asimétrica entre el infante y el adulto. Y en el adulto, ¿sí? Lo que hace es justamente implantar el significante enigmático cuya clave no la conoce ni él. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su sexualidad infantil reprimida. Claro, claro. Sexualidad infantil reprimida. Como que en ese mismo plano, como yo traje el ejemplo de ese niño agitado, ¿no? Y ansioso, que la madre le dice, tenés ganas de hacer pis, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, que es muy interesante, digamos, el ejemplo de Octave Manoni, que trae en su recuerdo, o sea, hay algo que es implantado en el niño, ¿sí? Pero el niño le contesta, ¿y tú cómo lo sabes? O sea, quiere decir que tú cómo lo sabes es que hay una instancia en el niño, ¿no? Que le permite cuestionar y teorizar lo que este adulto, en este caso la madre, le dice. No hay una duplicación del inconsciente de la madre en el inconsciente del niño. Pero bueno, en este ejemplo vemos que en la implantación hay algo del deseo infantil reprimido, infantil del adulto que se implanta en el niño y que el niño tiene que teorizar. Por otro lado, Jorge también trajo el tema de la identidad. Claro, Freud no habla de la identidad. No obstante eso, cuando habla de la repetición y la diferencia, Jorge, la verdad que lo trajiste muy bien, él habla del tema de la identidad de perceptiva y de pensamiento, Sí, sí, sí. ¿no? Y a mí me parece que ese es muy interesante en cuanto que ahí ya se constituye la repetición y la diferencia, justamente en el complejo del prójimo. Y de esa manera, en el complejo del semejante, perdón, Sí, pero bueno, región del depende de la semejante. traducción. Y de esa manera, ¿no? Se va constituyendo este psiquismo a través de la repetición y la diferencia. Como muy interesante también, y creo que lo podríamos retomar, esta afirmación de Jorge, esta cuestión en donde la escucha hace la diferencia. Luego, en el análisis, la escucha hace la diferencia, ¿no? La escucha del analista, el escucharse hace la diferencia. Bueno, los dejo a ustedes con estas inquietudes y bueno, si quieren la toman o si no intercambian entre ustedes, ¿ok? Adelante. ¿Quién quiere? Jorge, ¿vos querías primero o Alberto? Este, Los dejo que dialoguen. este, no, tal vez en ese momento que habías dicho lo de identidad de percepción, identidad de pensamiento, interesante, ¿no? Asociarlo con eso. Y me parece que justamente, me parece que esa diferencia genera, ¿no? Es un concepto del proyecto, ¿no es cierto? Y en la identidad. Y me parece que justamente ahí, en el complejo, en lo que vos decís, ¿no? En el juicio primario, ¿no? Claro, Y ahí justamente cae, ¿no? Las DIN, ¿no? Me parece que ahí justamente como efecto de eso exacto. se constituye el DASDIN. Y me parece que en eso, el DASDIN, vamos a tener algo que me parece que hace a este tema, que vamos a tener el enigma, que vamos a tener algo que no Total. lo podemos agarrar, que justamente está fuera, ¿no? Y es el fundamento. Entonces, el Ujú. tema es, yo creo que podemos conversar. A mí me gustaría mucho, si la infancia, que yo creo que es lo que dice Freud, y creo que es lo que me gusta pensar últimamente, ¿no? Es que el infante tiene algo para captar eso, porque como por fuera del lenguaje. Como que yo entiendo los efectos constitutivos del lenguaje, ¿no es cierto? Obviamente, para todos. Pero me parece que ahí lo que apunta Freud es algo que queda fuera, ¿no es cierto?, de todas las predicaciones, que de alguna manera son los signos, ¿no?, que se van constituyendo. Y eso que quedó, ¿no? No sé cómo lo podemos ubicar, ese por fuera, ¿no? Que cae justamente cuando se constituye el otro, no es que está primero, no es una prioridad, ¿no? Es como casi como es como podríamos decir hoy que se llama, viste, es una concepción de cuerpo, que no es, a veces hablamos de cuerpo, pero el cuerpo no es biológico, el cuerpo, pero es cuerpo. Y lo que se llama hoy el sostén, ¿no es cierto?
¿no? El suelo. Creo que ahí dentro de la orientación lacaniana se está hablando del suelo, ¿no? Y el suelo justamente es la idea de soporte. Y justamente es una concepción en las tradiciones, es una idea de cuerpo, ¿no? De sostenimiento. Entonces yo digo, tendríamos que vernos, que eso lo que me parecía que iba al tema de hoy, yo creo que lo infantil que sigue estando, porque lo infantil no es lo infantil de aquella época, es lo Es la infantil que infancia. queda en el sujeto, Claro. es la capacidad del sujeto hoy justamente de poder captar. Porque cuando aparece el Proust, ¿no? Que toma el té y demás, capta algo se capta, y ese captar justamente le permite salirse de un lugar. Porque es captar algo no sé cómo decirlo, no es que es tal cosa, evidentemente, pero me parece que es una posibilidad de la infancia, que yo lo dije en una presentación hace poco, que la infancia para Freud tiene algo justamente de percibir algo de lo que podríamos llamar imaginario corporal, algo con el cuerpo, bueno, pero que es magia eso, justamente capta cosas que todavía, al estar fuera del lenguaje, por decirlo así. Y que en algún sentido Freud es crítico en este sentido, porque dice cómo ese chico tan inteligente, ¿no? Como lo dije hace un momento, al pasar a ser, ¿no? Un adulto, y la cultura también lo restringe, ¿no? Y hace, bueno, Freud es crítico ahí, ¿no? Bueno, pero preguntarnos si la infancia justamente es la cualidad que tenemos en el consultorio, en el paciente, y también en nosotros tal vez, de poder pescar algo que vaya por fuera entonces de los significantes de la repetición. Ujú. Me parece Muy bien. interesante esto que trae Jorge eh, para ver si le podemos dar algunas vueltas más. Yo lo tomaría en relación al primero de los ejemplos de Manoní que traía Mónica, porque me parece que tiene mucho peso la respuesta del niño. ¿Y cómo sabes que tengo ganas de hacer pis? Porque vos, Mónica, hablabas de una suerte de desafío del niño ahí, y Jorge también retomaba algo del orden del desafío, porque sí, se puede escuchar un acento de desafío ahí donde uno, lo que podría pensar, uno me refiero a yo, como analistas, podemos pensar que hay algo en ese niño que se resiste a ver apresado en tenés ganas de hacer pis, lo que probablemente era un registro corporal altamente complejo, altamente proteiforme y difícilmente aprehensible en un significante, ganas de hacer pis. Esto yo no sé si lo pondría fuera del lenguaje, lo pondría como algo que se resiste a ser absorbido por la expresión significante que viene del Del adulto. otro, del otro. Y en ese punto me parece que estaría de acuerdo con esta idea de que lo infantil tendría que ver, probablemente, o lo podríamos pensar así, como una posición subjetiva que no tiene por qué ser privativa del niño, pero Totalmente. que sí hablaría de una cierta permeabilidad para resonar con aquello que difícilmente pueda quedar aprehendido en una formulación significante predicativa, que es el término que utilizó Jorge, del adulto sobre el niño. Y que esto puede ser extendido al, bueno, tenés frío, ponete la bufanda, te pasa esto porque tenés hambre. Y lo que me parece muy importante, porque como psicoanalistas nos convoca toda la temática de la sexualidad, me parece que es muy importante poder otorgarle el peso que tiene a la atribución sos hombre, sos mujer, sos nene, sos nena. Porque también ahí hay un efecto, yo hablaba de efecto bonsai, por llamarlo de alguna manera, pero donde también hay un forzamiento por el cual se intenta
encuadrar todo lo polimorfo, todo lo polirrubro de la sexualidad infantil en lo que supone la atribución hombre-mujer. Y me parece que ahí es donde podemos a la vez recoger, yo estaría muy de acuerdo también, hay toda una cuestión entre repetición, diferencia, identidad, porque, como decía Jorge, hoy por hoy la noción de identidad está muy cuestionada, enhorabuena que esté muy cuestionada. Me parece que el psicoanálisis desde el vamos operó en la dirección de cuestionar las identidades sólidamente establecidas. Me parece que cuando Freud hablaba del yo como un precipitado de identificaciones, estaba aludiendo justamente a este carácter de mosaico que tiene la estructuración yoica y que hace difícil poder aceptar sin más al yo que habla, porque la pregunta que como analistas nos formulamos siempre es ¿desde qué identificación está hablando este Roberto que me está diciendo lo que me está diciendo? Y me parece que en ese punto la escucha analítica orientada a sancionar lo que hay de nuevo en la repetición es justamente lo que puede permitir que en la escena analítica se pueda desplegar esta condición de mosaico proteiforme, de el tropel de identificaciones que nos habitan. Hay un título de una novela de Tabucchi, el escritor italiano, que a mí me gusta mucho, que se llama Sí, Un baúl lleno de gente. Es sí. muy lindo el título de la novela y me parece que es bueno que nosotros podamos conectarnos con cada identidad como si fuera un baúl lleno de gente. Es decir, no considerar cada identidad como unívoca y homogénea, sino como habitada por una multiplicidad de voces, de rasgos, y el gran desafío es en qué medida como analistas logramos configurar espacios lo suficientemente friendly como para que se pueda desplegar esa multiplicidad. Para que se pueda desplegar esa multiplicidad, que también es una multiplicidad de deseos, que también es una multiplicidad de goces, y que en algún punto el sujeto esté en mejores condiciones de poder elegir aquello que desea. Es una linda formulación de Lacan del fin de análisis, que el sujeto pueda querer lo que desea. Y me parece que tantas más posibilidades tiene el sujeto de hacer un escrutinio fino en relación a qué es lo que desea, cuanto más puede desplegar este abanico multiforme en la escena analítica. Yo creo, Alberto, que en eso, no sé si te parece, si también las teorías que nosotros manejamos tienen que ser lo suficientemente permeables para aflojar, digamos, el lugar de donde nosotros escuchamos, ¿no? Porque a veces la misma teoría, que es la formación que tenemos, ¿no? Pero en qué medida esa formación a veces nos puede estar, en algunos puntos, no digo en todos, pero en algunos puntos limitando, porque, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Totalmente. seguramente nuestra experiencia analítica, nuestro trabajo, para no decir los propios análisis, porque eso es relativo, ¿viste? Puede ser potenciador de la repetición en realidad, no sé. Entonces me parece más la apertura que podemos ir haciendo en nuestras propias vidas, tal vez nos permitan acompañar, ¿no? Y yo lo he sentido mucho en tiempos de la pandemia, ¿no? Donde justamente a veces faltaba, ¿no?, la presencialidad, que es un tema también, digamos, que cuestiona nuestros propios esquemas de trabajo, porque en un momento dado la presencia del cuerpo, inclusive para orientación lacaniana, era fundamental, digamos, era muy difícil sostener un análisis donde no había cuerpo presente, ¿no? Entonces digo, bueno, evidentemente que hubo algo en ese distanciamiento en los primeros tiempos donde me parece, yo lo percibía me pareció, digo, bueno,
en la propia escucha, en la escucha Ujú, nuestra, en la mía, digamos. Yo me parecía que estaba escuchando ahí con el teléfono, más que con el Zoom, digo, más al principio, ¿no? Como que escuchaba casi, me parecía escuchar más o encontrar sutileza que entiendo que también con Diván y todo lo hacemos, pero me parecía en esas épocas como si podía aparecer, tal vez porque la época había hecho caer muchos casilleros, digamos, entonces por ahí estábamos más escuchando, nos parecía ujú, escuchar al menos algo más, mm. no sé, sutil o ¿no? que se escapaba por ahí y que lo pescábamos, ¿no? Ujú. Que se escuchaba poco, el murmullo, no sé cómo decir. Sí, sí, sí. Eh, Y, a ver, dale, dale, Alberto, sí, no, dale. una simple Ah, acotación. Estoy de acuerdo con esto que dice Jorge. Quizá algo podríamos pensar en términos de la novedad que introdujo la irrupción del dispositivo virtual en la ritualización del encuadre que inevitablemente arrastrábamos desde los tiempos prepandemia. Y me parece que en ese punto, bueno, es una enseñanza interesante para recoger, ¿no? Porque daría a entender que Jorge hablaba de la porosidad de la teoría y podríamos pensar que también la porosidad del encuadre. En este punto estaría mostrando que puede generar efectos de potenciación de la aptitud para la escucha en el analista. Me parece ujú, que esta experiencia que traía Jorge la registramos todos en mayor o menor Sí, medida en sí, esos primeros tiempos inaugurales del trabajo de la pandemia. Una sola acotación en relación a esto que traía Jorge también, ¿no? Si se tratará de teorías porosas o de la porosidad que cada uno de nosotros como analista puede establecer en su vínculo con la teoría. sí. Porque me parece que todas las teorías tienen eh, en algún lugar una dimensión de no concluida y en ese sentido de abierta. Me parece que hay que ser un crítico muy obtuso de Melanie Klein para adjudicarle a Melanie Klein un Claro, sí, pensamiento cerrado y sí, autosuficiente. Y lo claro. mismo con los grandes corpus teóricos. Me parece que la gran diferencia pasa por el tipo de relación particular, que la posición subjetiva, diría yo, que tenemos como analistas en relación a los corpus teóricos a los que nos referenciamos. Me parece que cuanto más idealizada sea esa referencia, Sí, bueno, con menos márgenes contamos como para poder utilizar la teoría como brújula y no como una suerte de estereotipo que nos sí, fija con claridad meridiana hacia dónde tenemos que ir. sí, sí. claro, bueno, en ese sentido, digamos, este ejemplo que vos retomaste y que de Manoni que yo traje sobre el ninito, uno podría, si el analista se vuelve un aplicador de teorías, podría uno decirle, vos que sabés, Claro, ¿no? Porque, ¿no? Uno podría preguntarle eso. Bueno, a ver, estamos ya fuera de, ya hemos finalizado hace rato, se nos fue Ah, el mira. tiempo, ya son hemos como roto las el 10 y 10 de encuadre. la noche, hemos roto el encuadre, pero la verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Este, eh, me hiciste acordar, Alberto, la referencia, ¿no? Un baúl lleno de gente, justamente es un libro que Tabucchi escribe de Pessoa, ¿no? Este, Eh, no, no, sobre es los... una novela de Tabucchi, pero de Tabucchi es un gran traductor de Pessoa al italiano. No, no, Y pero claro, pero se refiere, Alberto, a eso, a como justamente todos los heterónimos se encontraron en un baúl, Claro. pues el baúl sí, sí, estaba sí, sí. lleno de gente. Ahora, Genial. encontramos en este punto, digamos, no, no encontramos o nos parece encontrar, y creo que no, evidentemente que no necesariamente es así, ¿no? En el arte es ese modo de alguna manera de enlazar, ese modo de encontrar esto que decimos de te escucha.
¿no? Sí, Tiene que haber algo también en cada uno de nosotros, un poco de arte, digámoslo, en eso, ¿no? Porque lo decimos en la pintura, Totalmente. lo decimos de esto, ¿no? Bueno, yo cuando vos sí, ponías el ejemplo de que la piedra no era siempre la misma, pensaba en esas series de cuadros de impresionistas, el de Monet que pinta la Sí, misma catedral de Reims a distintas horas del sí, día, y entonces ahí destituye la identidad de la catedral, porque es una catedral claro. totalmente distinta en el claroscuro de la noche sí, que en el brillo de la mañana, por ejemplo. exacto. Y yo, hay una referencia muy linda, gracias por escuchar lo que decían, ¿no? Cuando eh, Unamuno en 1932 tiene un texto muy lindo, muy, muy lindo, un poco antes de la Guerra Civil Española, hace un escrito muy lindo refiriéndose a la necesidad de que la cultura española, la política española se renueve. Y ahí dice Ujú. una cosa que es muy linda, porque dice, la cultura española y toda cultura debería periódicamente remozarse. Y después dice, aún más, reniñarse. O sea, Ah, acuña un neologismo, dice Re, no solo Relinearse. remozarse, sino reniñarse. Y agrega, qué y esto, lindo. y esto no quiere decir aniñarse. Me parece brillante en relación a lo que estamos diciendo, porque en el remozarse, en el reniñarse, aparece una referencia a la repetición, Sí, pero con la otra. apuesta a lo que de nuevo puede apostar Ah, esa claro, repetición, porque claro. tendría que ver Muy con bueno. reinstalar en el adulto esa Sí, porosidad a la que hacía referencia Jorge, sí, ¿no? sí. Ujú. Bueno, Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que dejar acá lamentablemente, pero la verdad que les agradezco un montón. Realmente da para mucho y bueno, como siempre, ¿no? Tendríamos que tener más horas para poder discutir estos temas que se va poniendo siempre más lindo al final, ¿no? Tal Cuando nos cual. tenemos que despedir. Bueno, lo que les quiero anunciar son dos cosas. En octubre vamos a tener nuestra última clase, que es el jueves 20 de octubre a las 20:30 horas. Vamos a finalizar este curso, ¿sí? En donde fuimos profundizando la temática de por qué analizarse, con, con una clase que se titula La escucha, justamente, que hoy va a estar muy articulado porque la clase se llama La escucha, fíjense, entre el lenguaje y la fuerza pulsional. oh, Con lo cual va a estar muy, muy articulada, así que los esperamos para nuestra última clase. Y bueno, luego en noviembre quiero contarles que del 1 al 5 de noviembre se va a desarrollar el simposium en la Asociación Psicoanalítica y el Centro Blecher va a participar en el simposium con una temática que es justamente el psicoanálisis, la transmisión y la cura. Así que, bueno, nos volvemos a encontrar el 20 de octubre y prepárense para el simposio, que ahí ya el Centro Blecher también va a participar. Así que, bueno, muchísimas gracias y gracias obviamente a ustedes. Gracias, Mónica. gracias, Mónica. Un Gracias gustazo por estar con Nos Jorge. reencontramos. igualmente. Bueno, Un buenísimo, abrazo, chicos. sí. Gracias.